Gracias por ceñiros al tiempo, lo cual, siendo dos ponentes, tiene mérito doble también. Le doy ahora la palabra a Joaquín de la Cámara Delgado, que es teniente coronel de artillería retirado, perteneciente a la 30 promoción de la Academia General Militar, máster en Ingeniería de Software por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con diversas titulaciones en Ingeniería de Misiles, Comunicaciones, Radar y Computación obtenidos tanto en España como en los Estados Unidos. Tiene una dilatada experiencia en el ámbito empresarial, además, tanto civil como militar. Ha sido director técnico del proyecto de modernización de los misiles Hawk del Ejército de Tierra en sus dos fases, director de ingeniería en varias empresas del Grupo Indra, director de sistemas financieros del Corte Inglés y actualmente miembro de la Junta Directiva de la Asociación Conde de Gazola, participando activamente en proyectos de recuperación patrimonial, especialmente en la zona del Estrecho, y siendo el creador e impulsor del plan director del proyecto para la puesta en valor de la antigua batería de artillería de la costa de Paloma Alta, en Tarifa, Cádiz, con el objeto de dotar al campo de Gibraltar de un complejo ambiental y centro cultural de referencia, por lo cual su aportación nos interesa especialmente y además por una conexión gallega que nos va a desvelar. Gracias. El mando de... A la derecha. Ah. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias por tus amables palabras. Y para mí es un orgullo el poder venir a Ferrol a contar qué ha pasado con los cañones de Ferrol. Porque realmente vamos a contar la historia de los cañones gallegos que defendieron el Estrecho. Una breve introducción para saber quién somos. La Asociación Conde de Gazola es una entidad sin ánimo de lucro. Tenemos presencia en toda España, con aproximadamente 400 miembros, y nuestro principal objetivo es recuperar el patrimonio artillero que hay en España que pueda estar abandonado o que pueda necesitar algún tipo de actuación y, sobre todo, poner en valor todos los valores de la artillería española. Se fundó en el año 2016 y, ya digo, el proyecto estrella que tenemos ahora mismo es el proyecto de Paloma Alta. Ahí en la web nuestra tenéis información de quién somos. Bueno, curioso, nuestro nombre, Conde de Gazola, os preguntaréis quién es. Es el fundador del Real Colegio de Artillería en la época de Carlos III, en el año 1764, en el Alcázar de Segovia. Para entrar en ambiente, vamos a ver un pequeño vídeo de 4 minutos. El enclave de Paloma Alta y sus alrededores de la Sierra de San Bartolomé forman un paraje natural que, de ser un monte pelado a primeros del siglo XX, constituye hoy día un refugio natural privilegiado para la flora y la fauna terrestre del Parque Natural del Estrecho, y ello a escasos 13 kilómetros de Tarifa. Y nos preguntaremos, ¿por qué es esto? La respuesta no es otra que la existencia de 3 imponentes cañones centenarios que en 1940 se trajeron a estas costas para su defensa durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un diseño artillero naval del año 1926 que, desplegado inicialmente en el Ferrol y Menorca, fue trasladado a nuestras costas para la defensa del sur de España. Hoy día, ya fuera de servicio, después de haber realizado sus últimos disparos en 2008, se encuentran abandonados con un ofrecimiento de cesión a la Junta de Andalucía por parte del Ministerio de Defensa para su exposición. El proyecto pretende recuperar y abrir al público el entorno natural en el que se encuentra Paloma Alta. Los cañones son un importante reclamo por sí mismos, tal como se demuestra que ocurre con estas instalaciones no solo en España, sino en el mundo, y se complementan con los antiguos edificios que albergaban la dotación artillera que les daban servicio, todo ello rodeado de una riqueza natural incomparable. Los edificios se rehabilitarán respetando su aspecto exterior original y sin añadir construcción nueva alguna, para albergar un complejo ecoturístico dotado de 3 salas de exposición, un auditorio, un centro de interpretación, biblioteca y varias zonas de observación de la naturaleza, además de un restaurante
y la posibilidad de contar con un alojamiento tipo albergue. En ellos era posible contemplar, estudiar, interpretar y analizar, a través de material museístico, documentación, medios audiovisuales y todo tipo de elementos de apoyo, la biodiversidad y evolución de la naturaleza en el Parque Natural, la evolución de las civilizaciones que han poblado el campo de Gibraltar y la presencia militar en el estrecho desde los tiempos más remotos. En la zona del asentamiento artillero se rehabilitaría la antigua Autrans como sala de proyección envolvente multidisciplinar, en la que de forma cíclica se expondría el valor ambiental del parque natural, la historia de la zona y la tradición militar del campo de Gibraltar. Los cañones y sus túneles de servicio, fortalezas en sí mismo cada uno, se restaurarían dejando uno de ellos para exposición al completo y los otros dos para exhibición exterior. Y por último, el centro de operaciones, un búnker de 4 plantas de los años 40, observatorio sin igual del estrecho, sería rehabilitado para poder ver y estudiar las 4 generaciones de tecnología de control que han existido a lo largo de sus casi 100 años de servicio. Paloma Alta es la última batería de este tipo que queda por abrir al público de las 5 que aún existen en España. Por su inigualable situación en el estrecho y la singularidad del enclave natural en el que se encuentra, merece el mismo respeto o más si cabe que el de sus hermanas. Este proyecto dará al campo de Gibraltar un enclave natural de referencia para las generaciones futuras. Paloma Alta, defensas del pasado, patrimonio del futuro. Bueno, pues ya estamos en ambiente. Entonces, yo no voy a explicaros ni la historia de los cañones, porque hay aquí gente que se la sabe muchísimo mejor que yo, ni tampoco detalles de los asentamientos, sino que vamos a enfocar la presentación desde el punto de vista del proyecto que hemos necesitado montar, el plan director, para poder hacer realidad la restauración de esta batería. Entonces, aquí tenéis un resumen del plan director con todos sus contenidos, que no vamos a entrar en el detalle porque en 45 minutos es imposible. Pero lo que sí vamos a hacer es hacer un repaso de los puntos más importantes, ¿eh? Entonces, viendo lo que, al haber trasladado la batería a Tarifa, es diferente de cuando estaba aquí. Entonces, veremos todos esos puntos, el relato, la oferta. Estos puntos son los típicos puntos que deben aparecer en un plan director, primero, para poder ir organizando el trabajo y, segundo, para conseguir que quien tiene que financiarlo se interese por ello. Empecemos por el relato. Paloma Alta realmente está en el corazón del Parque Natural del Estrecho, es decir, no es una zona normal, es una zona totalmente protegida. Y tenemos 2 pilares básicos, el pilar del patrimonio militar y el pilar de la naturaleza. Con lo cual, basado en esos 2 puntos básicos, vamos a desarrollar lo que la batería significa de fortaleza, lo que la batería significa de arqueología, no solamente porque arqueológicamente y mecánicamente es un elemento de valor, sino por lo que la rodea de culturas milenarias, la historia y la investigación. El relato empieza aquí, realmente, porque la batería se puso aquí en el año 27-28, si mal no recuerdo, porque el modelo es de 26, pero se compró después. Pero en Tarifa, ¿por qué se mandó? El centro del relato lo tenemos en Gibraltar. Gibraltar siempre ha sido un objeto de deseo para todas las potencias del mundo. Y cuando vino la Segunda Guerra Mundial, evidentemente el estrecho había que controlarlo. Significaba el paso de toda la navegación de la Armada Británica para, junto con el canal de Suez, poder reabastecer todos los canales de sus ejércitos. Y por otro lado, los alemanes también les interesaba Gibraltar. Con lo cual nos encontramos con 2 operaciones militares perfectamente claras. Una es la Operación Félix,
que está muy bien documentada, hay muchos libros escritos sobre ella, que fue el intento de, conjuntamente, el gobierno español y el gobierno alemán de tomar Gibraltar. Pero es que, por otro lado, tenemos otra operación de la cual prácticamente no hay nada escrito, hay muy poco, que es la operación Backbone. La operación Backbone fue un anexo de la operación Torch, que fue la que los aliados organizaron para entrar por el norte de África y luego invadir Italia. Bueno, pues la operación Backbone contempla la invasión, la entrada en España por parte de los aliados en las playas del Retín y en Bolonia para neutralizar Andalucía y aislar Gibraltar. De todo eso, de la operación Backbone, ya digo, hay muy poco escrito. Yo recomiendo, de la operación Félix, lo tenemos en el libro Objetivo Gibraltar de Alfonso Escuadres, está muy bien escrito, y hay una conferencia que dio José Antonio Alarcón, que es el director del Instituto de Estudios CEUTIS, sobre la operación Backbone, y para quien esté interesado de todos los detalles de lo que se hizo también es interesante. Entonces, ¿qué ocurre? Que España tenía que reaccionar. ¿Cómo reaccionó? Reaccionó a través del plan de fortificaciones del Estrecho. Y aquí es donde empezamos a ver el porqué de todo esto. Con el plan de fortificaciones del Estrecho lo que se hizo fue dotar a todo el cono sur de España y sobre todo la parte del Estrecho de 18 baterías de varios calibres. Evidentemente estábamos en 1940, la situación de España no era boyante. ¿Qué hicieron? Traer calibres de todo tipo, todo lo que pudieron traerse para abajo, que estaban en otros sitios. Concretamente, las baterías de Campelo fueron para Tarifa. Fijaros que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 calibres distintos, repartidos por todos esos puntos rojos que veis en el Estrecho. Esos puntos rojos, si alguno tiene interés en saber de qué es cada uno, en la web de la Asociación Conde de Gazola, Patrimonio Artillería de Costa, podréis ver un Google de todo el mundo, donde están todas las baterías que en algún momento han estado bajo el Imperio Español. Entonces, si pincháis en el punto, aparecerá un desplegable donde dice qué tipo de cañón era, dónde estaba y cuál es la fuente de donde ha salido esa información. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa, al final acabaron 18 baterías con 62 bocas de fuego. Desgraciadamente, de las 62 bocas de fuego, solo nos quedan en pie 5 y una sexta que ahora voy a contar de dónde. ¿Y de dónde son esas 5? Los 3 de Paloma Alta, que nos quedan en pie. Esas 2 de 2 tubos, que proceden del acorazado Jaime I, que bombardeó Algeciras, por cierto, en la Guerra de España. Luego, cuando se hundió en Cartagena, le recuperaron la artillería y esas 2 piezas acabaron ahí al lado de Tarifa. Esas 2 piezas están muy vandalizadas, pero son recuperables y están además a tiro de senderistas y demás que van por alrededor de Tarifa. Y luego tenemos una sexta que está en medio de la isla de Tarifa, que no se puso ahí originalmente, es decir, esa pieza no actuó desde la isla de Tarifa en ningún momento. Esa pieza estaba en Rota, pertenecía al crucero Cataluña, que data del año 1896. Es de esas que han contado en la exposición anterior. Además, es una pieza muy curiosa porque es de las primeras piezas que se pusieron en las cubiertas de los acorazados, cuando los cañones empezaron a dejar de estar en las bandas y lo pusieron a las cubiertas. Tiene el carapacho cilíndrico, en vez de ser achatado, como ya en los barcos y en las baterías de costa posteriores empezaron a ser. Es la pieza llamada Guillén, que es el artillero que la diseñó, y está puesta de forma ornamental. Se trajo de Rota hacia el año 97, creo recordar, y está allí medio abandonada, pero bueno, a título de ornamento nada más. Vamos a entrar en Paloma Alta. Paloma Alta ahora mismo es una finca aproximadamente de unos 300.000 metros cuadrados. Tiene 2 zonas perfectamente diferenciadas. La zona de vida, que la tenéis ahí, que es donde están los edificios, ahora hablaremos de ellos, y los cañones. Fijaros que se ve el sombreado, porque esto es reciente, esto ahora mismo está totalmente cubierto de bosque mediterráneo, las piezas casi ni se ven. Lo tenemos, a ver allí, a 13 kilómetros de Tarifa. Esta es la playa de Valdevaqueros, donde están los del windsurf, esos que se ven por la televisión, esta de aquí. Esa es la duna de Valdevaqueros.
Y aquí arriba está la batería, en la cara sur de la Sierra de San Bartolomé. Está en una cota aproximadamente de unos 100 y pico metros, casi 200. Ahí veis Paloma Alta y aquí abajo tenemos Paloma Baja. En aquella época ya se ponían las baterías, la primaria y la secundaria. La de arriba era de 381 milímetros y la de abajo de 15-24. Y este es el estado actual en que se encuentra el asentamiento. Como veis, no está como muy allá. Esta batería se dejó de funcionar en el año 2008. Se intentó musealizar, pero por desgracia los varios intentos que ha habido no se han llevado a efecto. Conclusión, se ha vandalizado bastante, desgraciadamente. Este es el interior de la tercera pieza. Eso de ahí no es que falte por algo, es que se lo llevaron. Simplemente vinieron y lo robaron. Ese es el cierre, del cañón. Esto como anécdota fue curioso porque le rompieron las bisagras, llamémosle así, los soportes, y evidentemente el cierre se cayó. El cierre pesa como 2 toneladas. No recuerdo ahora mismo exactamente cuánto es el peso, pero por ahí anda. La parte de bronce, cuando se cayó, en vez de dejarlo allí, bajaron. El tornillo, que es de acero, lo dejaron, que eso no vale, pero el bronce se lo llevaron, el bloque de cierre. El tornillo ahora mismo se conserva en el Regimiento de Artillería de Costa número 4, en Cádiz. Las otras 2 piezas, gracias a Dios, están bien. Eso de ahí es la sala de máquinas, que ahora después contaré una anécdota. Esta es la sala de carga. Y aquí tenéis el número de la pieza. Este es el tubo número 17. Esa es la pieza que vino de Favarich. Ya sabéis que las 2 piezas de Campelo son la pieza primera y la segunda. Se instalaron en Paloma Alta, pero en las pruebas de esplanada la segunda pieza tuvo una explosión en el tubo. Se metió un proyectil de instrucción con carga de guerra y el tubo se barriló, con lo cual el tubo se echó a perder y la cuna también. Entonces se trajo un tubo y una cuna de Favarich de Menorca, porque la batería de Favarich estaba casi en el mismo ángulo de cobertura de la mola. Entonces se vio que esa batería ya no era útil allí, con lo cual se trajo ese cañón y medio de Favarich, y Favarich se quedó con una sola pieza. Dijeron, este no se va a quedar con una sola pieza Favarich. En aquella época, además, si recordáis, los barcos empezaron a dejar de tener torres de 2 tubos a tener torres de 3 tubos. El Hood tenía de 2 tubos, sin embargo, los acorazados americanos y los últimos alemanes empezaron a tener de 3 tubos, con lo cual se trajo la tercera pieza. Eso es un simple mayor eficacia en la artillería. Ya sabéis que actúa por masa y cuanto más tubos tengamos, mejor. Con lo cual se trajo ese tubo de Favarich, esa pieza de Favarich, y ya tenemos Paloma Alta con 3 cañones. Ese es uno de los de Favarich. Estas son las pistas interiores de la zona de vida de la batería. Como veis, están muy bien conservadas. Es decir, cualquier cosa que hay que hacer necesita poca actuación. Y el hecho de traer la tercera pieza, y esto ya sí es distinto de lo que podía haber, fue realmente un reto tecnológico importante. Lo primero que se encontraron es que la dirección de tiro que traían las piezas de Campelo gobernaba 2 cañones. ¿Y el tercero, con qué lo gobernamos? 2 direcciones de tiro, ¿qué fue lo que pasó? 2 direcciones de tiro con 3 cañones, no van los 3 proyectiles al mismo sitio, nunca jamás. Con lo cual, al final, se optó por cambiar la dirección de tiro Vickers por la dirección de tiro Costilla, que es un invento español. Un invento español que además procede de 1927. Lo que pasa es que por cuestiones de capacidad de producción no se pudo fabricar hasta 1940. Se llama Costilla porque el inventor era el coronel Juan Costilla, y en Paloma Alta ya las piezas se pudieron manejar con una sola dirección de tiro. Esta dirección de tiro además es interesante porque se diseñó de origen para poder manejar hasta 4 cañones. ¿Qué es lo que pasó? Que prácticamente fue la dirección de tiro estándar en casi toda la artillería de costa en España, durante largo tiempo. ¿Cuánto tiempo?
Pues hasta 1972, a ver, aquí, que el telémetro Barstraud de 9 metros que nos ha contado antes Pepe López Hermida se cambió por un radar RX-80, un radar de Marconi. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos el primer reto tecnológico. Cañones del año 1926 empieza a manejarse con un radar analógico. La dirección de tiro costilla era totalmente electromecánica. Funcionaba a base de levas, engranajes y elementos de cálculo. A duras penas hacía 5 operaciones, pero resolvía el tiro. Y el tiro era muy simple. Todos los elementos de observación seguían al objetivo, sacaban la ley de movimiento del barco, eso lo enviaban a la dirección de tiro y la dirección de tiro lo que hacía era calcular el momento en el cual tenía que disparar el cañón y calculaba el punto en el cual iba a estar el barco cuando el proyectil llegara al agua. Es un puro, como los cazadores seguro que esto se lo saben muy bien. Eso tenía su ciencia y ese era el misterio de las direcciones de tiro estas. Con el radar se mejoró enormemente todo lo que era la adquisición del objetivo y en el año 1900, ahí hay un gato, no es 1995, hay un error, es 1985, se dio un salto importante cuando se cambió la dirección costilla y el radar por una dirección de tiro 9K que es totalmente digital. Ahí tenéis el radar y tenéis las consolas. Esta dirección de tiro sigue hoy funcionando. Cuando la artillería de costa dejó de ser fija para ser móvil, esta dirección de tiro se modificó totalmente, se metió en un shelter y ahora mismo está dando servicio a los cañones de 155 de Santa Bárbara, que son los que defienden las costas. Hubo otro reto tecnológico curioso, esto como anécdota, en Paloma Alta, y es que el asentamiento tiene las 2 piezas y el búnker donde estaba el telémetro. Pero curiosamente, cuando hubo que poner la tercera pieza, había un momento de orientación en que la pieza disparaba por encima del búnker. Bueno, pues cuando la onda expansiva llegaba al búnker, cuando se metió la electrónica, los elementos electrónicos se ponían así como un poco locos. Y hubo que construir un canal, 2 muros, para absorber la onda expansiva, la onda de boca, que no llegara a la zona donde estaban todos los elementos del búnker. Porque no olvidemos que la dirección de tiro costilla estaba en un túnel, ahora después lo veremos, pero los elementos electrónicos se pusieron en el búnker. ¿Qué otra cosa tiene Paloma Alta que interesa mirar? La naturaleza. Aquí tenéis las fotografías de cuando Paloma Alta se puso, era un secarral, no había ni un árbol. Esto es Paloma Alta del año pasado. Es una zona de bosque mediterráneo, como veis, ya lo habéis visto en el vídeo, en el corazón del parque natural. ¿Qué es lo que significa esto? Los asentamientos militares han sido unos conservadores de la naturaleza desde el principio. Esto es un valor que hay que transmitirlo. Y eso es una de las cosas que interesa meter en el relato del plan director. ¿Qué otra cosa es distinta? La tenemos en medio de todas las rutas del parque natural. Y cuando digo rutas son todas, personas y aves. Todas las aves migratorias que cruzan el estrecho pasan, da lo mismo el viento que tengamos del este o del oeste, poniente o levante, que decimos por allí, por encima de la batería. Esto no es ninguna recreación nuestra. Esto está en la guía del Parque Natural del Estrecho. Y luego todas las rutas de senderistas, caballo, bicicleta, que hay reconocidas dentro del parque, pasan por la batería. Cuando estaba la batería en servicio, todo eso estaba cortado. Ahora sigue cortado, lo que pasa es que las alambradas, pues bueno, al estar abandonado, pues son de aquella manera. Pero lo que sí es verdad es que cuando el enclave esté puesto a disposición del público, lo lógico es que haya posibilidad de pasar por allí con una serie de puertas que estarán abiertas en unos horarios determinados cuando la gente suele pasar para facilitar todo eso. Y esto son cosas que también hay que transmitir. Contado todo esto, el resumen del relato es coger estos 5 ejes y combinarlos. ¿Por qué?
Porque normalmente, si queremos hacer una cosa de estas, hacer una recuperación de estas, desde el punto de vista puramente militar, es absurdo. Lo que interesa es montar enclaves cívico-militares, porque realmente, además, hay gran valor, no solamente militar, que transmitir. Y ahora vamos a ir viéndolos. Vaya, esto se ha ido para atrás. Bajo los dos ejes de la parte castrense, la parte militar y la parte de naturaleza, desarrollar las civilizaciones, la arqueología que hay alrededor. Tenemos la necrópolis de los Algarbes, que está en la valla de la Batería, que es una verdadera maravilla, data del tercer milenio antes de Cristo, y está impecable. Y hay las industrias que se han ido desarrollando por allí. Entonces vamos a ver la oferta, es decir, ¿qué vamos a poner allí? Más o menos en el vídeo habéis visto esto, y queremos primero hacer un núcleo de exposiciones donde básicamente vamos a tener una sala dedicada a la artillería y otra sala dedicada al estrecho. Estos son edificios de la zona de vida de la batería que se pretende no tocarlos por fuera para nada. Estructuralmente están bien, por dentro están bastante vandalizados, pero es un problema simplemente de diseño interior. La arquitectura del edificio está perfectamente salvable, con lo cual lo que queremos dejar es la parte fuera de los edificios exactamente igual que cuando estaba la batería en funcionamiento, y por dentro utilizarlos para cosas que puedan dar valor. Una de ellas sería para poner toda la parte de historia y naturaleza del estrecho, y la otra, las oficinas del enclave y la sala de la artillería. La otra zona serían los edificios pequeños de la parte, digamos, de atrás, de la pista secundaria de la zona de vida, dedicarlos a una zona de estudios y trabajos. Ahí hay dos cosas que veis que pone Muladar 1, Muladar 2. En los últimos estudios que hemos hecho con la Fundación Migres y otras sociedades de conservación de la naturaleza que hay por el parque, han visto que ahí hay una zona buenísima, perfectamente aislada, para poner un muladar. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que acotamos una zona donde podemos poner alimentación complementaria para estudiar las aves rapaces. Aquello es una zona, la Sierra de San Bartolomé, habéis visto en el vídeo, que está detrás de la batería. Ahí hay cantidad de buitreras, que aparte de haber buitres que pasan el estrecho, hay buitres residentes, que le llamamos. Y hay varias parejas de alimoche. El alimoche está ahora mismo en aquella zona casi en peligro de extinción, que desde esa zona podríamos observarlos desde los edificios sin impactar en su hábitat. Eso para la gente de la conservación de la naturaleza es muy importante. Entonces, en este edificio que hay aquí, ahí, que era la antigua casa del capitán, se puede ver ese muladar y observar a las aves, no solamente desde el punto de vista lúdico, sino desde el punto de vista de investigación, porque que estos sean centros de investigación es muy importante. Aquí tenéis lo mismo, añadiéndole un pequeño auditorio en el antiguo edificio multiusos y evidentemente un restaurante. Si no hay un restaurante por allí, esto, mal asunto. Y aquí tenemos el reclamo turístico. Esa pieza es la número 3 que estaba aquí en Campelo. La número 3, quiero decir el tubo número 3. Creo recordar que es la misma primera pieza que había en Campelo, que coincide con la que hay al principio en la fotografía del inicio. Y eso que veis ahí, esa cueva, en aquella época el teniente que mandaba una pieza era dueño señor de vidas y haciendas. Entonces camuflaba su pieza como le parecía conveniente y evidentemente le autorizaban. Bueno, pues esta pieza estaba en una zona totalmente despoblada de árboles. ¿Qué es lo que hizo? Hizo todo esto, es cartón piedra. Entonces se hizo una cueva para disimular todo el contorno de la pieza con el entorno natural que había, y así ha quedado. Hoy, evidentemente, como veis, hay árboles por todos lados, pero realmente la entrada por la cueva está tal cual. Un poquito deteriorada, pero vamos, está perfectamente habilitable. Y además,
el paso hacia la pieza antiaérea que defendía esa zona entra también a través de una cueva y está perfectamente restaurable. Aquí tenéis una vista del asentamiento. Fijaros que aquí tenemos la primera pieza, la segunda, esta es la gafada, esta es la que se estropeó, y la tercera. Y fijaros que estas dos están perfectamente colocadas con la dirección de tiro ahí en medio, y esta pobre cuando vino la dejaron ahí huérfana. Y lo que pasa es que cuando tiraba en esta dirección pasaba justo por encima del búnker. Y por eso hubo que hacerle ahí los dos tabiques de absorción de, bueno, no son tabiques, son perfectamente muros, de absorción de la onda de boca. Este es el edificio de la antigua sala de comunicaciones, aquí es donde estaban todos los elementos de conmutación que pasaban los datos desde los elementos de adquisición de objetivo hacia los cañones, así como las comunicaciones. Este edificio realmente está vacío, pero tiene su encanto, digamos, de construcción. Pero tenía aquí una escalinata muy curiosa y este edificio lo que se pretende hacer es una sala de proyección de vídeo y audio envolvente, de tal forma que se puedan proyectar vídeos de naturaleza, del tiro de la batería, de la riqueza del estrecho, y que si tenemos sonido que merezca la pena, las butacas se muevan, del estilo de los parques de atracciones. Y no porque esto quiera ser un parque de atracciones, sino porque realmente esas cosas a la gente le llaman la atención. El búnker del COACTA, del centro de operaciones, como habéis visto en el vídeo, es un búnker de 4 plantas. Desde el punto de vista arquitectónico es interesante porque este búnker nació con esta planta, que es donde estaba el telémetro ese grandísimo, el de 9 metros, y esa parte de ahí, donde están esos 3 miradores, es donde estaban los elementos de observación del mando de la batería. Solamente tenía esas plantas. Y esta parte de aquí está sujetando todo ese voladizo, porque ahora mismo veis ahí una pared por delante. Pero esa pared antes no estaba, porque el telémetro te necesitaba mirar hacia afuera. ¿Qué ocurre? Cuando se quitó el telémetro y se metieron las direcciones de tiro digitales, ahí abajo es donde se metieron las direcciones de tiro y ya se puso la pared. Pero ese techo de ahí está sujetado por la parte superior del edificio. Y creerme, es un voladizo realmente impresionante, esa es la verdad. Posteriormente, cuando se metió el radar, se hizo este piso de aquí, que era donde estaba la antena del RX-80, y después, cuando se metió la dirección de tiro, se puso esa torre pequeñita arriba, que fue donde se pusieron los elementos optrónicos, el láser y el infrarrojo. Con lo cual, al final, quedó el búnker más grande que hay ahora mismo en toda la zona del estrecho. Y está perfectamente recuperable. Ahí, bueno, ya habéis visto que se pondrían todas las tecnologías. Aquí veis la planta de abajo, esa es una recreación del telémetro. Esta es la vista del estrecho desde arriba. Ese buitre, esa fotografía del buitre no está cogida de ningún sitio, esa fotografía es nuestra, de un buitre que se nos metió en la batería un día y tuvimos la suerte de poderlo pillar. Y esa es la vista de todo el estrecho desde arriba. La dirección de tiro, la original de Vickers, estaba metida en un túnel y tenía 2 cámaras. Y bueno, esto es de Coruña. Esta es la costilla que está en la Academia de Artillería y este era el plotter y la Vickers. Esto está ahora mismo también en el Museo de La Coruña. Aquí tenéis los 3 cañones. La restauración del cañón. Aquí tenéis todas las salas que antes se han hablado. La sala de máquinas, la de pólvoras, esta de aquí, la de explosivos, la de proyectiles, la de mantenimiento que está aquí y el túnel de entrada. Aquí tenéis lo que es el proyectil, 885 kilos más 200 kilos de carga, un disparo de 1 tonelada. Y ahí tenéis la altura. Esto no lo he puesto ahí porque seamos muy guapos, sino que para que veáis la altura del proyectil. En el campo de deportes se instalaría un jardín botánico
Y aquí vemos cómo se organizaría una visita. Cogeríamos a la gente en unos buggies, los llevaríamos a la sala de proyección, les contaríamos la historia que toque. A continuación vemos a la tercera pieza y al coacta, subimos a la segunda pieza, entramos en la dirección de tiro, vamos a la primera que estaría restaurada completa, por dentro y por fuera, y ya se vuelve a la zona de vida. Todo esto en un plan director, si no tiene un estudio de mercado, pues vamos a convencer a poca gente. Nos encontramos en una zona donde están todos los municipios de influencia del campo de Gibraltar, que son 8, más Gibraltar y Sotogrande, que dan mucho movimiento, más luego las zonas de Cádiz, Sevilla y Marbella. Estamos hablando de una zona de 1.200.000 habitantes, con más de 10 millones de visitas al año. Bueno, no está mal para empezar. Nos encontramos en el centro del eje cultural de la parte occidental del estrecho, a 7 minutos de Bolonia, donde están las ruinas de Baelo Claudia, que seguro que a todos os suenan. Reciben al año 150.000 visitas. Tenemos la necrópolis de los Algarbes, que ya os he hablado, las tumbas antropomórficas del Betis, que están en la valla de la Batería, el castillo de Tarifa, que recibe 90.000 visitantes al año, y la isla de Tarifa, que se está restaurando entera. Y nosotros ahí en medio. Tenemos a Gibraltar al lado. La verdad es que da pena muchas veces cuando vemos el patrimonio militar español como está y nos vamos a Gibraltar. En un sitio de 6,8 kilómetros cuadrados tienen 45 sitios catalogados como patrimonio militar y los tienen en continua restauración. Aquí tenéis 5 baterías. Estas son fotografías, no están cogidas de internet, estas son fotografías cogidas por nosotros, ¿eh? Además, son del año pasado. 5 baterías más los túneles del asedio. 1 millón de visitantes al año. Y hay que pagar 13 libras para subir. Si todo esto lo metemos en una tabla, y siendo conservadores, nos dan una posibilidad de 20.000 visitantes al año en Paloma Alta. Evidentemente, si esto se lo presentamos a cualquiera, justifica la inversión. Para que tengáis una idea, esta fotografía que hay aquí arriba, la batería ahora mismo está cerrada, no se debe pasar. Pero hay un huequecillo por donde se puede uno meter. Eso es un sábado en el mes de diciembre, el año pasado. Y tenemos ahí lo menos 10 o 12 coches, que no pueden entrar, tienen que quedarse ahí en el carril porque no hay otro sitio donde dejarlos. Vamos a ver ahora el proyecto. El cronograma del proyecto lo tenéis aquí. Estamos ahora mismo en el primer año. Digo, bueno, si empezasteis en el 19, por desgracia el 20 se perdió y la mitad del 21 también, por cuestiones que todos sabemos. Entonces, realmente lo que se ha estado haciendo es todo lo correspondiente al primer año. Con lo cual, en el momento que esté tomada la decisión, que ahora después veremos cuál es, empezaremos a meter el pico y la pala. ¿Qué cosas hemos hecho hasta ahora? Pues aquí las tenéis. Las más importantes, elaboración del plan del proyecto, el plan director. Se ha hecho todas las mediciones y maquetación y modelización de todos los edificios. Esos gráficos que habéis visto son gráficos metidos en un CAD, con lo cual todos los edificios están perfectamente dimensionados. Hay además un documento de contenidos que se ha presentado a la Junta de Andalucía hasta la última silla de lo que hace falta. Se han hecho los vuelos y reportajes fotográficos necesarios y, muy importante, está gestionado el acuerdo de cesión de manial del terreno y las instalaciones, bienes muebles e inmuebles. Seguro que el coronel, ¿era coronel o general? El del INVEF. El general que está esta mañana sabe de estas cosas. Se ha presentado todo eso a la Junta de Andalucía y estamos esperando. Y evidentemente hemos hecho una cosa muy importante, la difusión a todos los medios. Difundir esto, yo de verdad agradezco que me hayáis dado la oportunidad de poder venir a contarlo, porque estas cosas, tanto las de abajo aquí arriba como las de aquí arriba abajo y por el resto de España, hay que darles la mayor difusión del mundo, porque esa es una de las claves del éxito.
Fijaros que aquí en el lateral, en todas estas diapositivas, figura todas las instituciones públicas y también las privadas. Luego veremos por qué. ¿Por qué? Aquí tenemos la primera donación que recibimos, que fueron 12 proyectiles de la dotación de guerra de Paloma Alta cuando Paloma Alta se cerró, que la SPAL Systems, a través de una serie de gestiones, nos los desmilitarizó y nos los ha cedido. Ahora mismo los tenemos guardados en el bujeo, al lado de una instalación del Recta 4, para cuando llegue el momento poderlos exponer. Son proyectiles reales de la dotación de Paloma Alta. Aquí tenemos otra cosa importante. Navantia nos hizo una toma de datos importante para ver cuánto y cómo se podía restaurar un cañón entero, e incluso nos ofreció la colaboración. Y aquí quiero hacer énfasis en que esto es un elemento distintivo o diferencial de cuando la batería estaba aquí. Cuando la batería estaba aquí, la bomba hidráulica, la bomba que proporcionaba la presión hidráulica al sistema, era una bomba con 3 cilindros horizontales que los podréis ver en las piezas que hay en La Coruña. Sin embargo, cuando se trajeron aquí y dado que estuvieron en servicio tanto tiempo, la bomba se cambió, ese motor se cambió por este sistema, es una bomba hidráulica, que es la que dio presión exactamente igual al resto del sistema. Pero esto es distinto de cuando estaba aquí la batería. Tenemos donaciones de gente que está dando cosas porque le parece. Todo el archivo del Coronel Frontera lo tenemos, el telémetro de Paloma Alta está localizado. Un teniente nos proporcionó una de las llaves de fuego. Aquí tenemos el tornillo del cierre que he dicho antes que se cayó. Y allá los próximos pasos es meter el pico y la pala. La gestión del proyecto llevaría un organigrama típico de cada una de las funciones que necesitan. No tienen que ser personas, sino funciones que hay que desarrollar. El presupuesto se ha hecho de 2 formas distintas para ver, primero, bajo el prisma de experiencia en proyectos inmobiliarios que tenía el equipo de trabajo que preparó el plan. Y luego se contrató la colaboración de una empresa especializada en restauraciones para hacer el mismo presupuesto, pero por unidades de obra. Y al final hemos llegado al mismo dinero, a la misma cantidad, que estamos hablando entre 3,5 y 4 millones de euros. Se ha hecho, evidentemente, una cuenta de pérdidas y ganancias para la vida operativa, porque si esto luego no sabemos cómo mantenerlo, difícilmente va a haber nadie que invierta nada. Y el objetivo fundamental es llegar a la autofinanciación, que es posible. Aquí tenéis cada uno de los... Esto en el texto de las ponencias está perfectamente explicado. La figura jurídica es una cesión de Manial. En el año 2019 se presentó a la Junta de Andalucía y a la parte de defensa, DIACU, Jefe de Estado Mayor y Digenin. Y en el mismo año la Junta de Andalucía llegó a publicar su interés por el tema. La cesión de Manial llegó a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía y desde el año 21 estamos a la espera de que se apruebe o se firme el acuerdo para poder empezar. Esto es otra cosa muy importante, el marketing y la difusión. Como veis, se presentó el proyecto en Fitur, se ha traído aquí, se llevó al ICOFOR de Menorca del año 21 y se han hecho varias conferencias en la Universidad Menéndez Pelayo, aparte de otras muchas que no caben aquí porque lógicamente no ha lugar. El logo del proyecto es otra, parece una tontería, pero esto es importante, y por supuesto toda la difusión en las redes sociales. Esto es una cosa, me vas a permitir que lo ponga, aunque sea un minuto. En el año 19 se hizo un estudio medioambiental, porque no olvidemos que estamos en el Parque Natural, y he de decir que lo hizo un estudiante de Ingeniería Técnica Industrial que se llamaba Francisco José Silvosa Pin, gallego, de aquí, paisano vuestro. Hizo un trabajo maravilloso y realmente nos sirvió bastante como base para empezar el plan director. Entonces, desde aquí quiero, evidentemente no estará aquí, pues estará agradeciendo su vida,
pero quiero felicitarlo, porque realmente hizo un trabajo estupendo. Y es un trabajo que está hecho de una persona de aquí. Entonces, en ese trabajo se vio que el impacto ambiental era prácticamente nulo. Lo complementamos nosotros con la parte de toda la documentación que está vigente en el Parque Natural. Y una de las cosas importantes que pone ahí abajo es que se deben impulsar toda la rehabilitación de los cuarteles abandonados, debiendo hacer un informe anual de lo que se ha hecho y no se ha hecho. Bueno, esperemos que este año se haga. La sostenibilidad de los objetivos FEDER está claro que hay que mantenerla. ¿Y cuáles son los beneficios que se obtienen? Yo quiero hacer énfasis en este último, la investigación universitaria. La mayoría de los museos que tenemos en el mundo anglosajón viven de la investigación que se hace en esos museos y evidentemente de las cuotas de entrada. Aquí no podemos ser distintos, porque si lo hacen los ingleses no lo vamos a poder hacer nosotros. Y estos dos puntos muy importantes. Tenemos naturaleza, ¡ay, no te vayas! Naturaleza, historia y ocio en un solo sitio y la integración de todas las rutas. Y de aquí abajo, las infraestructuras de la zona se mejoran. En la parte de Betis-Betijuelo, que está al lado, el agua llega mal. Si se pone el enclave, solucionaremos ese problema. Esto es un tema que ya se ha hablado antes y que evidentemente es un trabajo de todos. Y queremos impulsar el mecenazgo en toda Andalucía como debería hacerse en toda España. Y poco más. Un minuto. Muchas gracias. Y tenemos un canal YouTube que se llama Centro Cultural del Estrecho Paloma Alta, en donde tenéis todos esos vídeos y que hemos puesto hoy lo incorporaremos mañana. En ese hay uno largo que tiene unos 18 minutos donde cuenta exactamente qué es lo que se quiere hacer con cada uno de los edificios. El que esté interesado pues puede verlo. Y bueno, y en la web de nuestra asociación lo tenéis. Y si alguno tiene interés, pues ahí está mi número de teléfono y lo que queráis. Poco más. Muchas gracias. Pues gracias, Joaquín. Enhorabuena por la madurez de vuestro proyecto y suerte para el futuro. Seguiremos ahora, después de la pausa, con otras perspectivas y contextos de valoración patrimonial, pero ahora tenemos un descanso hasta las 6 menos 10, 6 menos 5.